salud pública en un área particular como es la odontología. Ustedes saben que hace unos días fue una especialidad que tuvo un epicentro de conflicto por el tema aranceles. Bueno, aparentemente eso está en vías de solucionarse, pero detrás de esta profesión hay muchas personas que están y son considerados de riesgo, claramente, porque trabajan con la salud bucal. Nosotros estamos en comunicación con Pedro Alconada, que es vicepresidente de Sociedad Odontológica. Pedro, ¿qué tal? Buen día. Facundo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Facundo? ¿Todo bien? Buen día. Buen día, gracias por estar ahí, ¿ve? Pedro, bueno, conocer un poco el presente de la actividad. La vez pasada hablábamos un poco sobre el tema salarial, aranceles de ustedes. Ahora, saber cómo es el día a día, ¿no? En este escenario pandémico, cómo se han adaptado a las nuevas normalidades, como es que se dice, y cómo está realmente la actividad, ¿no? Trabajando y funcionando en este escenario. Bueno, bueno, te cuento, obviamente que hemos sentido mucho el tema de la pandemia. Como vos bien decías, nuestra profesión es la principal, la que mayor riesgo tiene por la cercanía que tenemos a la boca y porque trabajamos constantemente con saliva. Eso nos hizo que tengamos que implementar una serie de medidas bastante importantes. Nosotros estábamos acostumbrados a usar algunos métodos de protección, obviamente, pero en este caso con la pandemia eso lo tuvimos que ampliar. Así que, bueno, eso obviamente que nos repercute, por ejemplo, en las normas que tenemos que tener para la atención. No podemos tener la sala de espera llena de pacientes, tenemos que tomar una precaución de tener una hora entre paciente y pacientes, limpiar absolutamente todas las superficies. Entonces, todo eso como para cuidarnos a nosotros, pero sobre todo también para cuidar a los pacientes y que nosotros no seamos un foco de propagación de la enfermedad. Mm. Eso nos repercute también, obviamente, desde el punto de vista laboral, en el tema de lo que nosotros vivimos en la profesión, en lo que nos gusta, y eso obviamente que nos repercute significativamente. No nos queda otra, somos responsables con la salud y obviamente que cumplimos todas las normas que hay que cumplir para la atención odontológica. Ujú. Pedro, ¿cómo es el Y comportamiento del paciente, ¿no? Si ven ustedes que se cuida, los cuida, porque también está algún que otro distraído también en esta cotidianeidad, ¿no? Que surge y normalmente cómo podés evaluar ese momento, digamos. sí, en lo que se está haciendo ahora, en este momento, son turnos programados, no que cae cualquier paciente sin Ajá. previo aviso, sino que son turnos programados, donde se le da unas ciertas medidas, tratamos que no usen el baño, que no vayan acompañados. Ya les vamos haciendo algunas preguntas si estuvieron en contacto con algo de riesgo, pero una vez que llegan al consultorio, firman una declaración jurada donde nosotros nos quedamos un poco más tranquilos. Obviamente que siempre va en la responsabilidad de cada uno de lo que estuvo haciendo y de lo que realmente manifiesta. Pero en general los pacientes son personas que también se ponen en el lugar nuestro y en general a mí me ha pasado que cada vez que tuve que atender, si alguno estuvo en contacto o tuvo algún familiar de riesgo, ellos mismos han cancelado los turnos. Pero me imagino que eso se da más que nada en lo que es la práctica privada, en el consultorio, y debe ser un poco más complejo cuando les toca atender ya sea en los hospitales o en alguna salita. Ahí obviamente que a veces no tienen con quién dejar a los chicos, pueden llegar a ir acompañados, y bueno, de ahí el grado de responsabilidad de cada uno, bueno, siempre tenemos que confiar en el otro, ¿no? No Ujú. queda otra alternativa, y nosotros ser lo más responsables posible como para cumplir todo eso y realmente tomar todas las medidas de bioseguridad y esterilización que tenemos que tener, ventilar el consultorio y demás. Ujú. Hoy entonces solo turnos programados, digamos, ¿no? Esa es la modalidad con las que están atendiendo. Claro, al principio, en la pandemia más aguda, en los meses de marzo, abril y mayo, estuvo realmente complicado, donde no pudimos atender prácticamente, no estaba habilitado. Solamente se atendía, obviamente, pues es responsabilidad nuestra como profesional, el tema de las urgencias, que era cuando te llamaban por teléfono, tenías que tratar de resolverlo en caso que se pueda sin ir al consultorio y en caso de no, tener que ir al consultorio a atenderlo. Mm. Así que inicialmente se atendieron urgencias, nos tuvimos, creo que habíamos hablado en la charla anterior,
acoplar a toda esa modalidad de urgencias, de todo lo que nos teníamos que vestir, que eso al principio fue muy complejo porque siempre están los vivos de siempre donde querían aprovechar del tema de los insumos y al haber falta de esos insumos, los precios se habían ido por las nubes, eso después se fue normalizando un poco más y después se fue de a poquito como flexibilizando un poco y ya había turnos no solo para urgencias, sino para algunas cosas que son indispensables. Si una persona estaba sin finalizar su prótesis, por supuesto que es indispensable para su vida poder continuar algunos tratamientos que eran de algo crónico que uno tenía. Y hoy en día ya estaba como más flexibilizado en la gran mayoría de las obras sociales. Ya en IOMA, en la obra social más importante de la provincia, ya está todo el nomenclador habilitado. Y bueno, y lo seguimos haciendo de manera controlada en el sentido de los turnos, como te había dicho. Uh-huh. Pedro Alconada, vicepresidente de Sociedad Odontológica de La Plata, ¿cómo está el tema IOMA? Si llegaron a algún acuerdo con la obra social? ¿Cómo están trabajando con ellos? Mira, con IOMA tuvimos una reunión la semana pasada. El diálogo, la verdad que en estos momentos es mucho mejor que el que tuvimos al principio. Obviamente que entendemos la situación, es una situación compleja donde ellos tuvieron que tomar el mando de la obra social, que interpreto al ser de la magnitud que tiene IOMA, le llevó un tiempo bastante importante, que nosotros al principio lo sentimos. Hoy en día tenemos un diálogo fluido con IOMA, la semana pasada estuvimos reunidos, pudimos lograr, que era lo que estábamos solicitando, pudimos lograr un cronograma de pago, o sea, tener una certeza en qué momento vamos a cobrar, o sea, nosotros para tener una certeza en esta pandemia tuvimos una incertidumbre muy grande todos, entonces tener la certeza que la obra social paga en determinadas semanas nos da un poquito de poder organizarnos profesionalmente como para saber cuándo viene el ingreso. Estamos cobrando en la cuarta semana del mes. La idea el otro día hablando con las autoridades de idiomas es poder adelantar y poder que nos abonen en la primera o en la segunda semana, que eso obviamente sería mucho más importante. Logramos adelantar bastante los pagos. En este momento estuvimos abonando ya el mes de agosto, así que nos fuimos actualizando porque veníamos medio demorados. Así que en líneas generales yo veo que va a ir mejorando y tengo fe de que a partir de ahora con este programa de pagos no nos atrasemos y podamos seguir mejorando un poquito todas las pautas para que los odontólogos estemos más tranquilos. ¿Quedaron con mucho retraso, Pedro? No, en este momento nosotros estuvimos como en algún momento lo que se empezó a atender era solamente urgencia, nosotros empezamos a organizarnos de una manera de que cuando nosotros cobramos de IOMA poder administrarlo correctamente como para ir adelantando algunos pagos y lo logramos hacer, así que la semana pasada ya abonamos y esta semana, el viernes, vamos a estar adelantando de nuevo otro mes, así que en líneas generales nos hemos organizado bien. Hemos podido, que la otra vez no llegamos a hablar, pero hicimos un gran esfuerzo acá de la Sociedad Odontológica, donde había un momento complicado, donde a nivel nacional no se podía recibir nada. Pudimos dar un subsidio nuestro de Sociedad Odontológica de 10.000 pesos para todos nuestros socios. Sabemos que eso no le iba a cambiar la ecuación, pero siempre toda ayuda viene bien, y sobre todo en esta situación tan complicada. Después se dio un módulo de continuidad prestacional de 13.000 pesos, que también lo recibieron todos los socios. Y por otro lado, nosotros tenemos un montón de subsidios, si bien no es una entidad que está obligada a dar subsidios, tenemos a través de un fondo solidario que nosotros van aportando todos nuestros socios, organizarnos para dar subsidios. Subsidios de maternidad, de embarazo, de cuando hay lamentablemente alguien enfermo en la familia, o por fallecimiento, o para una incapacidad que uno no puede trabajar. Y eso en una situación tan compleja como la pandemia era difícil mantenerlo. Por suerte nos organizamos de una buena manera y dimos aproximadamente desde marzo hasta ahora 4.000 subsidios de la institución, así que con eso estamos realmente contentos de no haber tenido que cortar ese tema de subsidios, porque para el socio es fundamental. Pedro, ¿han podido contener, digamos, en este escenario de pandemia a los socios desde ese punto de vista, no? Sí. En realidad nosotros, obviamente que para eso estamos acá y no solo son socios, sino son colegas, y entonces todo lo que los socios, el inconveniente que tienen, nosotros también lo sentimos.
pero nosotros tenemos como una doble preocupación porque nos tenemos que preocupar por resolver nuestras cosas personales en el consultorio y también para eso estamos, para darle una mano. Es una situación muy complicada, yo la otra vez te hacía referencia al inconveniente que tenemos con las autoridades del Colegio de Odontólogos, Sí. donde lamentablemente yo creo que no se dan cuenta de la magnitud de las cosas que solicitan ni las repercusiones que pueden llegar a tener. Cuando hablábamos del famoso ético y de registrar los convenios, que ellos interpretaban que nosotros no queríamos hacer, y cosa que no es cierto, nosotros lo veníamos haciendo, y como te contaba la otra vez, que judicializaron, y por un lado le preguntaron al juez si estaba bien que nosotros teníamos que presentar o no, nosotros hemos entendido que no, nosotros como entidad no lo tenemos que hacer, sí lo tendría que hacer un odontólogo particular, pero independientemente de eso, antes de saber que el juez determine si lo tenemos que hacer o no, ellos nos mandaron a un tribunal de ética para sancionarlos por ese motivo. Claro. Entonces nos parece que es de una mala fe bastante importante. Sí. Y por otro lado, lo del mínimo ético que ellos establecen, nosotros estamos totalmente de acuerdo con subir los aranceles. Lo que pasa es que hay que diagramar bien y hay que charlarlo seriamente para saber cuánto es ese mínimo ético. Claro. Yo otra vez, obviamente, que no te vas a acordar porque vos estás en muchos temas, pero nosotros proponíamos que desde las entidades intermedias, Confederación, que tenemos una excelente relación, agremiación, y nosotros juntarnos con el COSOCOMA como para ver realmente lo que es establecer cómo están conformados esos aranceles del mínimo ético. Porque vos imaginate que, por ejemplo... ¿Y de cuánto sería, perdón Pedro, cuánto sería un mínimo ético hoy? No, que en realidad ese es el tema. O sea, el mínimo ético habitualmente lo establecen desde el COSUCOBA, que es lo que nuclea a todos los colegios. Hay gente muy valiosa en el COSUCOBA, así que creo que vamos a llegar a un buen puerto, pero nosotros lo que queremos hacer es, ante esta iniciativa que tienen cuando uno habla del mínimo ético, da la sensación de que uno no está de acuerdo ni siquiera con lo básico que uno tiene que cobrar. Y no es así. Porque, por ejemplo, el mínimo ético establecido para el equipamiento de protección personal es 2.500 pesos. Y 2.500 pesos, nosotros sabemos que el equipamiento que nos tenemos que poner se consigue por 500, claro, hasta por menos, por 300 pesos. Entonces, nosotros no nos podemos sentar a negociar o a exigir a una obra social un equipamiento que nos lo abone 2.500 pesos cuando sabemos que se consigue por menos, porque no es serio. Claro. Tampoco está bueno establecer un aumento sistemático de un 30%, porque hay que hacer una estructura de costo de cada uno de los aranceles del mínimo ético. Entonces, ¿hay que subirlo? Sí, hay que subirlo, pero hay que subirlo sabiendo en qué situación estamos, en qué situación está el mundo, en qué situación está el país, en qué situación están las obras sociales, nuestro país en particular. Entonces hay que hacerlo de manera seria. Entiendo. Entonces, si uno ahora, desde el Colegio de Odontólogos establecieron y le pidieron una cautelar para que cada uno de los odontólogos pueda hacer lo que quiera. O sea, yo le puedo cobrar, yo tengo un convenio firmado con cualquier obra social y tengo que basarme en ese convenio que tengo firmado, como cualquier convenio que uno tiene firmado. Si yo a eso le cobro lo que quiero, llegamos a tener, o sea, lo que buscan es una anarquía total, donde en realidad lo que se pone en riesgo es la atención, o sea, el paciente que no puede abonar lo que le pide el profesional se queda sin atención. Entonces eso sí puede llegar a colapsar cuando el sistema de salud funcionó bastante bien y no llegó a colapsar, por suerte, en nuestro país, y ontológicamente menos. Entonces, se pone en riesgo eso, uno no puede hacer lo que quiera. Tienen que trabajar desde donde le toque para poder mejorar todas las herramientas, aportar para mejorar los aranceles. Pero uno no puede cobrar absolutamente lo que quiera y un convenio que lo tiene firmado, no basarse en eso como para trabajar. Claro. Pedro, es complicado. Y una cosa que te quería agregar, Facundo, sí, que es importante, el famoso haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. En este momento, en este conflicto que tenemos con el colegio y que nosotros nos establece que no podríamos trabajar, que sería ilegal trabajar por cualquier obra social que no cumpla el mínimo ético, lo que nosotros hacemos es defender la fuente de trabajo. Y una vez que tenemos la fuente de trabajo y respetando, poder llegar mediante el diálogo, mejorar los aranceles y que nadie pierda la fuente de trabajo. Si cada uno hace lo que quiere, lo que se puede hacer es caer el convenio, que estas obras sociales, en vez de que puedan trabajar absolutamente todo con la libre elección y que cada paciente mantenga su profesional y todos los profesionales elijan donde elijan, puedan trabajar, pueda terminar a caerse el convenio y que después convoquen a 100, a 200, a 1.000 odontólogos y todo el resto se quede afuera. Y la mala fe, me hacía referencia, es porque los que a veces nos piden que trabajemos por el mínimo ético, si no es ilegal,
o nos piden que registremos los convenios, ellos mismos tienen convenios, trabajan en clínicas por menos del 30%, o tienen convenios, yo qué sé, por ejemplo, con una obra social como es el PAMI, Ajá. que no critico trabajar por el PAMI, está perfecto, pero obviamente que los aranceles sobre las prótesis que pagan, por ejemplo, en PAMI, están mucho menos que lo que dice el Claro, mínimo ético. claro. Entonces, es un poco, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, y la gran mayoría de los que nos los piden trabajan y tienen convenios no declarados o por menos del mínimo ético. Pero Sí. en algunos casos persiguen a colegas porque trabajan en determinados lugares. Entiendo. Entiendo. Pedro, estamos en contacto. Bueno, gracias por este panorama de los profesionales y agradecemos también a toda la gente de Sociedad. A Dardo le mando un abrazo grande, también un gran amigo, que en estos momentos, momentos duros, ¿no? En donde, bueno, todos tenemos que estar juntos, digamos, de alguna manera para hacerle frente a esta crisis que tenemos, ¿no? Totalmente, Facundo. Yo te agradezco. Obviamente, como siempre, es un placer charlar con vos. Y sí, es un momento donde, si hay un momento donde tenemos que estar unidos, es en este momento. Entonces, por eso nos duele tanto Claro. que algunos colegas no entiendan la situación y nos generen otro problema más a todo lo que tenemos que resolver. Ujú. Abrazo grande, Pedro, que tengas buena jornada. Dale, un abrazo grande para vos. Abrazo grande. Pedro Alconada, vicepresidente de Sociedad Odontológica de La Plata.